Bienvenidas, bienvenidos. Me da mucho gusto estar aquí en este espacio con ustedes, compartiendo, pues, aparte de conocimiento y varias cosas que vamos a revisar con recursos digitales y demás, su experiencia. Para mí y para este curso es muy importante recuperar la experiencia que ustedes tengan en el tema, porque es lo que nos va a marcar digamos, la pauta o el ritmo con el cual vamos a avanzar. Este tema, la tecnología aplicada a la educación, nos ha generado pues bastantes, en ocasiones, emociones encontradas, porque a veces podemos estar a favor, a veces estamos en contra, a veces vemos las cosas favorables o los aspectos favorables que tiene, pero también a veces podemos ver y somos conscientes también de las dificultades y de los retos que implica, ¿no? Entonces, es un tema ambivalente en este sentido, es un tema con el que podemos estar de acuerdo, un tema con el que podemos estar en desacuerdo e inclusive enfadarnos un poco con lo que está sucediendo. ¿Por qué? Bueno, pues porque a raíz de que tuvimos este parteaguas en la pandemia, tuvimos la oportunidad de experimentar cómo sería una educación en todos los niveles completamente virtual. O sea, quizás antes de la pandemia teníamos educación virtual opcional. Muchas instituciones de educación superior, universidades y centros de educación superior tenían programas de educación virtual, pero era opcional. O sea, realmente digamos, quienes sentían que tenían, pues ahora sí que capacidad y habilidad para este tipo o esta modalidad educativa, bueno, pues se inscribían, ¿no? O quienes consideraban que por sus, digamos, tiempos laborales y necesidades de capacitación, pues también accedían a este tipo de educación, a esta modalidad que, como vamos a ir viendo, sí tiene sus especificidades, ¿no? Y bueno, después se viene la pandemia y vemos que de pronto todo nuestro sistema educativo y todas nuestras acciones formativas se van de ese lado. ¿Y qué nos encontramos? Bueno, pues encontramos situaciones que nos pusieron a pensar, que nos pusieron en alerta, a hacer un balance de lo que teníamos, o sea, de lo que realmente teníamos y qué nos hacía falta. O sea, realmente podemos ver como este escenario en dos fases, ¿no? Uno, bueno, sí, había la necesidad, ahí estaba el problema, ahí estaba, y teníamos las herramientas, ¿no? En general, considerando que, bueno, sí hubo contextos en donde pues no había la suficiente conectividad o no había los dispositivos necesarios, pero en general se cumplió y se cubrió con esta parte, ¿no? Sin embargo, después cuando comenzamos a salir y avanzar un poco, vemos, o sea, vemos lo que en realidad nos hizo falta, lo que nos estaba haciendo falta, y sobre todo vimos y nos dimos cuenta del uso que se le da a la tecnología en el ámbito educativo, que es muy diferente al uso que hacemos a nivel personal. O sea, realmente a nivel personal, si ustedes se dan cuenta, casi nadie le pone peros a la tecnología ni a los dispositivos. De hecho, el celular se ha convertido como en una extensión de nuestra persona, ¿no? Y no vemos como mucho problema en utilizarlo inclusive cuando va manejando, ¿no? Hay cantidad de personas, a mí me sorprende ver el número de personas que van utilizando el celular cuando van manejando. Entonces, ahí como que no hay mucho, digamos, como no le ponemos mucho pero, ¿no? Sin embargo, cuando avanzamos al ámbito educativo, ahí sí vemos muchos problemas, muchas dificultades, vemos instituciones, centros educativos prohibiendo el uso de celular, de dispositivos, inclusive en la entrada confiscan el celular, lo entregan a la salida y en fin, toda una serie de situaciones ahí que nos están alertando sobre el uso que le estamos dando a la tecnología desde la educación, ¿no? En el ámbito educativo. Entonces, bueno, pues siendo así esta pequeña introducción con la cual quería comenzar, me gustaría mucho escucharles,
que se pudieran presentar, que pudieran compartirnos, bueno, quiénes son, en qué ámbito están, en qué ámbito se encuentran, sus actividades cotidianas, porque bueno, podemos estar en la docencia, podemos estar como estudiantes, podemos estar en el activismo, podemos estar en diferentes ámbitos, ¿no? Entonces, ¿cuál es su ámbito de intervención en derechos humanos y cuál ha sido su experiencia en general con el uso de la tecnología cuando la están aplicando en sus funciones de trabajo, en su práctica de trabajo? Entonces, pues bueno, no voy a poner un orden en la participación. Conforme ustedes quieran participar, nada más me levantan su manita y toman la palabra, ¿ok? Elida Beatriz levantó su mano. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Un gusto estar en estos momentos con ustedes. Bueno, yo me dedico a la docencia, soy maestra universitaria y también participo, soy coordinadora del Comité de Incidencia de la Red Franciscana para Migrantes. Entonces, voy muy de la mano con todo lo que son la defensa de los derechos humanos. Y pues la tecnología en estos momentos en mi trabajo, desde a partir de la pandemia al día de hoy, pues ha sido de bastante utilidad porque hemos podido dar cursos, incidir incluso en todo lo que han sido las violaciones de los derechos humanos, principalmente de la población migrante. Y pues realmente ha sido una herramienta sumamente útil para todo lo que es mi trabajo. Gracias. Excelente, Elida. ¿Cómo prefieres que te llamemos? Elida, Beatriz, es que luego me dicen que utilicemos un Betty, nombre. ¿Está Betty, no bien? hay problema. Muy bien, muchas gracias. No, Oxana, ¿sí se pronuncia así tu nombre? Sí. Ok, adelante. Gracias. Y buenas tardes a todas y todos. Mi punto de acción es desde el campo de comunicación. Primero, muchos años en periodismo, donde sí directamente pues, estuve familiarizada y participaba en las causas de derecho humanistas, pero desde la perspectiva del periodismo. Actualmente, desde hace un rato, estoy trabajando en el Instituto Estatal Electoral en el estado de Nuevo León. Entonces, aquí en la materia de derechos humanos la veo desde la perspectiva de la aplicación de las acciones afirmativas para el ejercicio pleno de los derechos políticos electorales, sobre todo de las poblaciones históricamente vulneradas en sus derechos. Y el uso de la tecnología, pues bueno, realmente pues, desde el ámbito de comunicación es, digamos, es desde abarcar un 10% a abarcar un 100%. Por supuesto, con todos los riesgos que implica digamos, el mundo digital y a lo que nos podemos enfrentar, pero usándolo bien, yo veo muchos más beneficios de hacer las acciones colectivas, las acciones en cadena, en red, movilizaciones digitales, llamados, firma de peticiones, todo esto, pues bueno, no hubiera sido posible eh, sin la posibilidad de conectarnos digitalmente. Muchas gracias, Oxana, por compartirnos tu experiencia. Y Tania tiene su manita arriba. Hola, buenas tardes. Su servidora Tania Islas González. Soy estudiante del posgrado de Derechos Humanos, pero también a su vez soy servidora pública. Yo trabajo en lo que es en Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el estado de Puebla, y pues en mi trabajo, en mi área laboral, yo estoy enfocada a lo que es igual en población de niñas, niños y adolescentes en contexto de movilidad, y en específico pues nosotros nos encargamos en lo que es en la elaboración de planes de restitución de derechos, y también pues obviamente ahí vemos toda la cuestión que tiene que ver con derechos vulnerados en niñas, niños y adolescentes, cómo se tienen que restablecer, y pues obviamente también como institución, ¿no?, que procura
lo que es la protección, que a veces, obviamente, con la reforma que hubo de migración, a la ley de migración, pues obviamente, pues sí, como nosotros todavía pertenecemos al sistema DIF, pues obviamente también sí nos llegó a afectar porque pues obviamente las condiciones, ¿no?, que se deben de contar para lo que es la asistencia social en niñas, niños y adolescentes, ¿no? Y bueno, en cuanto al aspecto de lo digital, pues obviamente sí nos ha ayudado bastante porque pues obviamente también, bueno, en este caso que yo también soy servidor público, pues obviamente nos sirve, ¿no? Porque pues el estarnos moviendo, pues a veces no lo impide, ¿no? Porque también no, obviamente no podemos dejar de lado pues las actividades que tenemos en nuestra vida laboral. Gracias. Muchas gracias, Tania. Tania tiene una cualidad aquí que me llama la atención y que es importante destacar porque ella cubre como doble perfil. Está como estudiante de posgrado y está como funcionaria pública. Y conforme vayamos avanzando en el curso, nos vamos a dar cuenta que es diferente la competencia digital cuando estamos colocados o colocadas de un lado o de otro. Por ejemplo, cuando tú eres estudiante, es diferente a cuando eres docente o cuando eres funcionaria pública, ¿no? O sea, ahí se hace como una división y cuando cumples con estos roles que son diferentes, pues bueno, muy importante tener ahí presente cómo voy a aplicar la competencia digital y cómo la voy a desarrollar, ¿no? Entonces, aquí vamos a ir, por eso les comentaba que es muy importante conocer, que pueda conocerles en ese sentido para que al momento de que avancemos con las actividades hagamos esta distinción, ¿no? En qué rol nos vamos a colocar y cuál va a ser el que se va a potenciar. Quienes cumplan con diferente rol, quienes estén en un solo rol, bueno, pues no hay mucho problema, ¿ok? Adelante, Ada. Bueno, ¿me escuchan? Bueno. Mi nombre es Ada Romero, soy aquí de la ciudad de Campeche y yo soy enfermera y aparte pues soy docente y trabajo en la universidad de aquí de Campeche. Y me llamó mucho la atención sobre el tema de los derechos humanos porque pues siempre hay muchas cosas que tratar en cuanto a la defensa de los derechos humanos. Y a mí me gusta mucho esa parte, pues que el hospital donde yo trabajo a veces se violan nuestros derechos como persona laboral. Y pues es importante, independientemente de en lo que te enfoques en tu trabajo diario. Y pues hay que conocer muchos de estos ámbitos, ¿no? Y en cuanto a la tecnología, pues sí, como docente, pues sí tiene muchas cosas que influyen ahora con esto de la pandemia. Pues a mí ahora sí que me llamó mucho la atención porque a veces uno deja de usar la tecnología, porque como uno pues es más afecta a estar en el contacto directo. Y ahora tiene uno que aprender más sobre la tecnología, ¿no? Y en eso estamos, dándole más auge a de la tecnología y la modernidad que nos ha atacado, ¿no? Y sí, me da mucho gusto saber más sobre estos temas y tengo ahorita un pequeño problema con mi cámara. Entonces, ahí para que yo me presente virtualmente y me puedan conocer. Muchas gracias. Sí, fíjense, el tema de la cámara es una de las cuestiones también que vamos a ir revisando, prender o no prender la cámara, ¿no? O cuando no tenemos opción, porque de repente si prendemos la cámara, pues se nos desconfigura todo, ¿no? Nos quedamos pasmados porque hay poca conectividad. Ese es uno de los temas que ha sido como muy polémico. Y bueno, vamos a ir también analizando y revisando todas esas cuestiones, ¿no? Con nuestros estudiantes, que prendan o que no prendan la cámara. Hasta dónde sí, hasta dónde no. Ese es todo un tema también. José Apolinar, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues mi nombre es José Apolinar Díaz para servirles. Igual que la maestra anterior, también soy de aquí de Campeche, también soy maestro universitario. Yo estoy en el área de inglés. Estoy estudiando, ya estoy técnicamente terminando la maestría también en pedagogía. Entonces, pues yo tomé el curso más que nada porque bueno, siempre aprender un poquito más nunca está de mal, ¿no? Poder expandir nuestra capacidad como docentes es algo que debemos estar haciendo todo el tiempo. Si bien la maestría es algo que me ha enseñado que actualizarse todo el tiempo.
Y la parte de derechos humanos me parece que es algo que ha estado súper olvidado, al menos en la parte del currículum educacional. Al menos no recuerdo haber tenido una materia en toda mi carrera estudiantil que fuera directamente derechos humanos, a lo mucho cívica y ética en primaria y secundaria. Ujú. Entonces creo que es algo que a todos como personas, como seres humanos nos falta, porque bien, como lo hemos discutido en clases, especialmente de maestría, que me ha ayudado muchísimo a expandir mi horizonte, es que no solamente somos maestros y estudiantes, sino que todos somos seres humanos, todos tenemos problemas y Claro. tenemos que ver más allá de solamente calificaciones, ¿no? Entonces Ujú. la importancia para mí del curso es esa, es expandir mis horizontes, poder tener en consideración más a mi prójimo y verlo siempre como esa persona y no solamente como el número que tengo que entregar. Ok. Gracias, José Apolinar. Hay una parte bien interesante aquí y que nos comenta y que forma parte del debate precisamente con el uso de las tecnologías, y es que con la tecnología, con el uso de la tecnología viene una especie de despersonalización, ¿no? En donde lo que media pues es el dispositivo y las redes y la conexión, y hay una tendencia a deshumanizar, ¿no? Entonces, ahí hay todo un debate también que vamos a revisar con qué está pasando con las humanidades, las tecnologías en las humanidades, porque hay una especie de, no quiero decir resistencia, es más bien como una dificultad que se tiene para transitar del humano, de la humana como nos conocemos, de carne y hueso, hacia lo que se está ahora planteando, que es el humanismo digital. Cuando hablamos, cuando hablamos de que tenemos una identidad digital, que todos, todas la tenemos. ¿Por qué? Porque, bueno, desde que doy de alta una aplicación en mi dispositivo, me piden datos, me piden una serie de pasos que tengo que seguir que están construyendo mi identidad digital. Entonces, se habla también de que ya tenemos esa parte humana digitalizada. Es todo un debate que igual interesaría e interesa mucho en el tema de derechos humanos, precisamente por eso, porque ahora ya se defienden también estos derechos a la, por ejemplo, el tema de que nadie pueda ver tu celular, tu dispositivo, ¿no? Que ya es considerado también una falta, un delito y una agresión a tu intimidad, a tu privacidad como persona. Entonces ahí hay temas bien interesantes que se pueden ir como abriendo y que precisamente vamos a ver al momento de, bueno, cómo defender los derechos humanos desde y con la tecnología. Adelante, Dorcas. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Dorcas Mijangos y Hola. soy de Mérida, Yucatán. De antemano una disculpa, estoy recién operada, entonces tengo que estar en cama, no No puedo te preocupes. tomar clase. Preferiría mantener mi cámara apagada porque me parece una Sí. falta de respeto estar acostada. Entonces, yo me inscribí al curso, me interesa muchísimo. Recientemente concluí la maestría en Derechos Humanos. Soy periodista y soy maestra de promoción cultural. Y la tecnología siempre me ha representado un enorme reto, precisamente por las cosas que usted mencionaba hace un momento. El tema de la cámara es uno, no hay una forma de relacionarnos directamente con los alumnos, no tenemos forma de saber si detrás del nombre que estamos viendo está la persona, si está atendiendo, si está durmiendo, si está comiendo, o sea, qué es lo que podría estar pasando en su ámbito. No nos permite interactuar de manera directa, no nos permite ver reacciones. Y creo que en el caso de los derechos humanos es muy importante que nosotros tengamos herramientas que nos permitan hablar de derechos humanos, apoyar a las personas que lo requieren y sobre todo hacer uso de las herramientas que hay muchísimas en la red, ¿no? Entonces creo que el curso es muy interesante, me encanta haber logrado inscribirme y espero obtener herramientas e información que me permita realizar, o sea, tener un mejor desempeño y poder ayudar a los jóvenes y a las mujeres con las que trabajo en Yucatán. Muchísimas gracias, Dorcas. No te preocupes por la cámara.
es precisamente uno de los aspectos y de los puntos importantes que debemos tener en cuenta. No sé si ustedes han escuchado hablar de la educación personalizada, que la tecnología nos permite hacer ese, digamos, como esa atención, considerando las particularidades y las especificidades de cada quien. Precisamente esto que está pasando con Dorcas es un ejemplo claro de esto. Si en mi posición de instructora dijera, ¿saben qué? Es que el que tengan prendida la cámara determina en un 80% que ustedes tengan su constancia. No importando cómo estén, no importando en qué situación o contexto estén. Eso sería intransigencia de mi parte. Y son prácticas que se llevan de lo presencial a lo virtual, que no necesariamente tendrían que estar o que ser así, ¿no? De hecho, las sesiones virtuales son, digamos, les voy a contar rapidísimo una anécdota que tuve en una universidad, la primera vez que a mí me tocó hacer una sesión, una clase virtual sin estudiantes, porque por un error de publicación, porque nosotros nos publicaban las clases, y entonces quien publicó el calendario se equivocó y puso otro horario en mi clase. Entonces, a la hora en que yo tenía clase, pues no entró nadie. Y la instrucción de mi coordinadora fue, tienes que dar la clase y sube la grabación y que la consulte cada quien en el momento en el que pueda y quiera. Entonces fue la primera vez que impartí una clase sin que hubiera nadie. Y finalmente terminas haciendo la clase como si estuvieran ahí. Hacer las mismas pausas, hacer la exposición, presentar los videos, o sea, hacer la clase igual, porque sabes que te van a ver. Entonces, ese punto, esta experiencia que les comparto es como el romper esto de que si alguien está en presencial y no llegan los estudiantes, las estudiantes, ¿qué es lo que hacemos? Pues nos vamos, ya no hay clases, se suspende, ¿no? Porque nadie llegó. Entonces, acá fue la instrucción, graba la sesión y compartimos la grabación. Y así se resolvía. Entonces, esas son unas de las, digamos, de las ventajas que tiene la tecnología al momento de ser flexible. Cuando hablamos de flexibilidad en la educación virtual o mediada con tecnologías, no quiere decir que bajemos la calidad de lo que estamos haciendo como docentes o como expositores, expositoras o instructoras, instructores. Tiene que ver con qué tanta flexibilidad vamos a mostrar o a tener con las condiciones de cada quien. Adelante, Luisa Adalberto. Hola, buenas tardes a todas, a todos. Pues yo soy docente de la Escuela Preparatoria Licenciado Hermilo Sandoval Campos en la Universidad Autónoma de Campeche. Y también pues, soy el titular del Centro de Investigaciones Jurídicas de la máxima casa de estudios del Estado. A mí el tema de los derechos humanos me interesa porque también en algún momento fui coordinador del posgrado interinstitucional en derechos humanos y un servidor se encargaba de brindar toda la plataforma tecnológica a las primeras 5 sedes, CENADE, Guanajuato, Tlaxcala, Baja California Sur y Campeche, tanto sus cuentas de correo electrónico como la plataforma digital que se sigue manejando en algunas sedes, que es el Classroom, a través de las herramientas colaborativas de Google. ¿Por qué se da esto? Bueno, un servidor, así como un grupo de profesores universitarios, estamos certificados por Google como educadores en la materia, porque nuestra universidad fue la primera en el país en ser una universidad de referencia de Google. Por lo tanto, nosotros desde el año 2019 manejamos lo que es el Classroom y todas las herramientas colaborativas, el Drive, correo, los sitios, los slides y todo lo que tenga que ver con esta materia para brindar a los alumnos pues mejores herramientas y más fáciles para su proceso de enseñanza-aprendizaje, y que durante la pandemia pues fue lo que nos sacó a flote en nuestra universidad para poder seguir dando la educación virtual a distancia a través de estas herramientas. No voy a hablar mal porque fue otra administración, aunque se tenía las herramientas colaborativas,
los programas y planes de estudio no fueron adecuados a la virtualidad. Entonces, eso también fue un poquito complicado en el primer semestre, terminar lo que fue la fase 2 del 2020 y empezar el nuevo ciclo, porque sí fue un poco complicado para nosotros en el tema con los estudiantes, pero se pedía que se tuviera también pues, que se entendiera a los alumnos que no todos son en la capital, muchos están en pueblos, en comunidades rurales, y que es muy difícil para ellos poderse conectar a las sesiones virtuales porque no todos tienen internet, ¿no? De hecho, a mí sí me gustan mucho las redes sociales, yo desde hace mucho tiempo las manejo y siempre trato de combinar este tipo de cosas. Y siempre he tratado, bueno, a través del YouTube daba las asesorías para mis clases, para que los alumnos pudieran tener una mayor retroalimentación, no solamente en la presencialidad, sino que se quedara como algo orgánico a través, bueno, que al final de cuentas la virtualidad es lo que nos ayuda, que lo puedes ver una y otra vez, que se manejó hace rato todo, de que el docente llega presencial y si no ves la clase, pues ya no sabes. Pero en la parte virtual sí podemos retroalimentarnos y poderlo ver y ver y ver y ver. Y bueno, esto es por mi parte lo que puedo decir. Muchas gracias, Luis. Muy enriquecedora esta parte que nos estás compartiendo de tu experiencia. Tu nivel de competencia me imagino que es un poquito ya más. Vamos a ir viendo en las siguientes sesiones en qué nivel se encuentran, pero por lo que me platicas y me comentas por la experiencia, estás un poquito ya más avanzado en este tema. Comentas algo que es bien importante, llama la atención, el tema de la adaptación curricular. Efectivamente, no ha habido ese tránsito hacia la reforma curricular en el sentido que se necesitaría para que fuera virtual, porque no todas las instituciones, ni todas las universidades, ni centros educativos quieren migrar a la virtualidad. O sea, estamos como en un estancamiento entre que sí, entre que no, entre que seguimos haciendo la modalidad híbrida, pero como que no, pero como que yo soy presencial. Entonces hay una especie ahí como de pausa. Hay instituciones de educación superior que han dicho, no, yo voy para atrás, yo soy presencial y me olvido de la virtualidad. Fue un momento, fue como un sueño, como un lapsus ahí, y ahí se queda. Entonces, ahí vamos a ir haciendo también como un balance de mi institución dónde está y a partir de esto, ¿qué puedo hacer desde donde estamos? Porque tampoco se trata de transgredir lo que está determinando la institución, pero desde donde estamos y cómo estamos, vamos haciéndolo más ordenadamente, porque el tema de la tecnología en la educación ha estado bien caótico, le hemos dado ahí un poco de orden, cada institución lo ha hecho como lo ha podido hacer y con lo que tiene, pero hay un desorden que predomina, sobre todo en lo pedagógico, y vamos a ver por qué. Adelante, Fer, que nos va a compartir la presentación de Lisette, nuestra compañera que no sirve su micrófono. Sí, ahorita creo que no está funcionando. Bueno, voy a leerlo tal. Dice, mi nombre es Liz Bautista, soy docente de secundaria, estuve colaborando en sociedad civil dedicada a la educación en derechos humanos en Hidalgo, dirigido a todo grupo de personas en situación de vulnerabilidad. Este diplomado me interesa, ya que después de la pandemia vivimos cambios drásticos, docentes como alumnos, y nos vimos obligados a adaptarnos a esta era digital que ahora ya es primordial. Las tecnologías del aprendizaje van avanzando y junto con ellas todos nosotros. Entonces, gracias, Liz. Muchas gracias, Liz, por tu experiencia, y efectivamente, el tema de la digitalización no se detiene. O sea, realmente lo que sucede es que continúa el avance y hay países que han logrado, digamos, colocar en lo educativo a la educación, a lo pedagógico por delante, y la tecnología la llevan atrás, a pesar de que vaya avanzando. Sin embargo, nosotros, acá en nuestro país y en muchos otros países que compartimos en la región, lo que nos ha sucedido es que estamos acá la tecnología y acá lo pedagógico. Y entonces nos vamos jalando.
y vamos haciendo esfuerzos y esfuerzos por nivelar, pero realmente lo que tenemos es el avance y el avance de la tecnología. Y pareciera ser que estamos como en un momento en el que estamos a la espera de ver qué nueva aplicación sale para ver cómo la usamos. Nada más, sin poner la atención en pedagógicamente cómo la voy a usar. Es nada más, acaba de salir una nota que me llamó mucho la atención del chat, el GTP. Y bueno, ya había toda una discusión de que sí, que no, que los países que lo habían prohibido y que aquí, que cómo lo vamos a usar. Y yo me quedé pensando, híjole, si todavía no vemos, a ver, me he encontrado con muchos casos en donde todavía no sabemos cómo hacer y usar una infografía. Y ya estamos pensando en un chat GTP, ¿no? Entonces, estas cuestiones que vamos, y bueno, también otra situación que no me dejarán mentir quienes están en la docencia, el problema que tenemos con el plagio a raíz de tanta tecnología también, ¿no? O sea, el tema del plagio está a todo lo que da. Y es una consecuencia del uso inapropiado de la tecnología en la educación. Entonces, vamos a ir viendo y avanzando sobre estos temas. Ustedes también la experiencia que nos compartan pues va a ser muy enriquecedora aquí, que es lo que nos va a permitir pues ir avanzando en el curso. Voy a compartirles mi presentación. No sé si puedo ver, si tengo permiso de... ¿sí? Bueno, miren, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer la presentación que va a ser breve. Realmente la parte importante de este curso es la práctica que van a tener ustedes, que van a desarrollar. Por lo general, las sesiones que imparto constan de esto, una pequeña introducción siempre que ustedes participan. Hago una exposición de 20 a 30 minutos sobre los temas que vamos a revisar. Y la siguiente parte es práctica, porque finalmente el tema de la tecnología, de la educación y cómo se va a utilizar estos recursos, pues bueno, tiene que ser práctica. O sea, no vamos a hacer como muy cargado a la teoría, porque también es importante que ustedes lleven estrategias a su ámbito laboral, sea cual sea, que ustedes puedan salir de este curso con una nueva estrategia, que puedan sentirse, digamos, a partir de su nivel de competencia, que dieron un paso más. O sea, en la próxima sesión vamos a hacer su análisis del nivel de competencia y entonces a partir de ahí ustedes van a ponerse o se van a fijar su meta, ¿no? Y van a decir, bueno, yo estoy en este nivel, nivel 1 básico, quiero llegar al nivel 1 intermedio o quiero llegar al nivel 1 avanzado, ¿no? Ustedes se van a poner su meta. No voy a poner yo una meta fija a donde todo el grupo tenga que llegar. No va a ser así. También les voy a pedir que en el transcurso del desarrollo de sus actividades no se vayan a desanimar cuando vean que alguien tiene un nivel más elevado de competencia. Esto es solo el resultado de su práctica y de sus oportunidades y de todo lo que le ha nutrido para avanzar. La idea es que cada quien desde el punto de partida que tiene pueda avanzar hacia lo siguiente. Nos puede generar, sí, a veces como esta sensación de frustración, sí, porque me ha tocado cursos en donde hay docentes que ya tienen un manejo muy avanzado y de repente hay quienes me dicen es que yo no puedo llegar a ese punto, ¿no? Es que no vamos a llegar al punto de donde estén compañeros o compañeras más avanzadas, ¿no? Sino vamos a llegar a nuestra meta. ¿Cuál va a ser nuestra meta? Y por eso va a ser cargado a la práctica el curso. O sea, sí vamos a revisar teoría, pero también vamos a practicar, ¿no? Y bueno, nuestra agenda, tenemos 3 módulos, ¿no? Entonces, bueno, nuestro módulo 1, que es lo que vamos a revisar hoy, el aprendizaje en la era digital, porque
es bien cierto que el aprendizaje ha cambiado, o sea, la forma en la que aprendemos sí ha cambiado. Y desde el constructivismo, desde la última, digamos, como las últimas corrientes del constructivismo, que fue donde se montó la primera educación virtual, fue a finales del siglo pasado, principios de este siglo, que es donde la educación virtual se monta en el constructivismo sin tener un fundamento teórico-pedagógico que considerara el avance de la tecnología. O sea, realmente las primeras propuestas de educación virtual recuperan esta parte del constructivismo, el planteamiento de que, bueno, el conocimiento, el aprendizaje se construye de manera grupal, de interacción, que las personas estamos en un contexto interactuando constantemente y que esto, bueno, nos va modificando y determina la forma en la que aprendemos y que cuando llegamos a la escuela o llegamos a cualquier espacio educativo, traemos ya una experiencia ya formada, tenemos ya una identidad formada que compartimos con el grupo, ¿no? Y que este intercambio nos hace crecer y nos hace aprender, ¿no? Entonces, sobre ese supuesto, se montan estos primeros programas o planteamientos de educación virtual y también en esta parte del planteamiento de la zona de desarrollo próximo, ¿no? ¿Qué tanto tenemos por aprender? ¿No? ¿Qué tanto, aparte de lo que ya tenemos, de lo que ya somos, qué tanto más podemos aprender? Y cada persona tiene su zona de desarrollo próximo. Ahí no podemos forzar, no podemos obligar a llegar a un punto porque cada quien tiene su propio ritmo. ¿Y cuál es el ritmo adecuado? El de cada quien. O sea, cada quien tiene su propio ritmo y sus propias estrategias con las cuales avanza. Después comienza a avanzar, o sea, el tema de la educación virtual comienza a avanzar aceleradamente y hay algunos destellos por ahí, algunos planteamientos teóricos de un nuevo paradigma pedagógico que es el conectivismo. Sin embargo, es un paradigma que no ha terminado de, digamos, como de consolidarse y expandirse. O sea, realmente es muy poco el desarrollo teórico que tenemos desde la pedagogía del conectivismo. Los planteamientos son de repente un poco, que pueden parecernos un poco desordenados, que pareciera ser que como que nos están hablando de una cosa que no es real. Entonces, eso es lo que vamos a ver en este módulo. Vamos a acercarnos a estos planteamientos del conectivismo. Y después, bueno, vamos a ver qué tanto de esto aplicamos en nuestra práctica, nuestra institución o nuestro centro de trabajo, qué tanto aplicamos de esto. O sea, realmente nuestros programas o nuestras acciones de formación o en la educación están basadas en el conectivismo, estamos recuperando esos planteamientos o solo estamos respondiendo de cierta forma reaccionando a lo que nos está demandando la realidad, ¿no? Que ese es también, ¿no? Creo que hemos respondido mucho en términos de reacción a lo que está sucediendo, ¿no? Decían por ahí, bueno, esta era digital ya no para, y pues sí, efectivamente, ya no vamos a regresar hacia lo que teníamos hace 2 décadas, pero también está el reto de construir hacia dónde vamos a avanzar con lo que pasa, ¿no? Y con lo que sucede realmente con la tecnología. En el módulo 2 nos vamos a concentrar en revisar las competencias digitales en la educación. Hay 2 propuestas que vamos a revisar. Ustedes van a seleccionar la propuesta que consideren que se adapta mejor, que es más comprensible para ustedes, porque también esto se vale. De las propuestas que les voy a presentar, para mí una es más comprensible que la otra. También vamos a valorar esa parte y ustedes van a hacer un balance de su competencia digital. ¿Para qué? Para saber en qué nivel estamos y podamos avanzar hacia nuestro módulo 3, en donde vamos a ver las características del microaprendizaje y la creación de contenido digital, que son 2 aspectos fundamentales de la educación mediada con tecnologías, ¿no? O sea, como no es que sustituyan la parte, por ejemplo, de
es que a veces dicen, es que si veo un video ya no leo. No, o sea, no es que ver un video sustituya una lectura, que está sucediendo mucho. Eso es real. Hay estudiantes que dicen, es que mejor busco un video en YouTube y ya, con eso lo hice, ya la hice, ¿no? Entonces, esto está pasando, esto es real. Están sustituyendo la lectura por videos, ¿no? Que es un formato de microaprendizaje, de microcontenido. Sin embargo, estos microcontenidos y los contenidos digitales, los recursos digitales, tendrían que ser un complemento de esta otra parte que tenemos, por ejemplo, en disciplinas donde es fundamental la lectura, por ejemplo. O les decía, hay un ejemplo que poníamos que me daba mucha risa con los profesores de ciencias básicas y de la salud, docentes eran del Politécnico. Y ellos decían, es que nuestras nuevas generaciones de médicos, pues ahora van a querer resolver todo con videos de YouTube, tutoriales, ¿no? O sea, ¿cómo realizas una operación al hígado, ¿no? Dice, pues ya te van a decir que viendo un video, un tutorial de YouTube, lo van a hacer, ¿no? Entonces, hay que tener como mucho cuidado, por eso les comentaba, con mucho cuidado cómo lo vamos a usar. Y cada disciplina requiere de una adaptación específica de la tecnología y de los recursos. No podemos hacer aplicaciones generales, no podemos aplicar recetas, no hay recetas. No, o sea, no hay quien nos diga, para esta disciplina vamos a aplicar esto en esta institución. No, y nos va a servir para la otra y para la otra. No. Cada disciplina tiene sus propias particularidades y en el caso de los derechos humanos, de las humanidades, lamento comentar, lamento decir, que es una de las disciplinas donde más dificultad ha habido para el tema de la tecnología. He tenido docentes que abandonan los cursos porque no pueden o no logran dar ese paso de decir, es que mis clases las doy así. Mi clase es, le doy la lectura al estudiante, el estudiante lee, llegamos a clase, hacemos una lluvia de ideas, doy algunas pautas y nos vamos, ¿no? Y entregan un trabajo al final de la clase, de la materia. Entonces le decíamos, bueno, hay otras formas de estructurar la clase, hay otras formas que te podrían ayudar desde la tecnología, pero cuesta mucho. Me ha tocado, he tenido experiencias en donde prefieren abandonar los cursos a continuar y darse la oportunidad de hacer algo diferente, de hacer otra cosa. No quiere decir que van a sacrificar calidad, porque este es otro tema que la educación virtual, al menos en nuestro contexto, ha cobrado, el tema de la calidad. Hay mucha duda sobre la calidad de la educación virtual precisamente por esto, ¿no? Porque se asocia flexibilidad a bajar la calidad. Entonces, pues vamos a ir viendo cómo podemos aprovechar todas estas tecnologías, todos estos avances, todas estas innovaciones que nos permitan mejorar y complementar. Hay otra cosa que también a mí me llama mucho la atención y siempre les digo, no tenemos que ser especialistas en todo, ¿eh? O sea, no tengo que conocer todas las aplicaciones habidas y por haber y manejarlas todas, no. Voy a seleccionar las aplicaciones y las plataformas que me sirvan para el logro de mi objetivo de aprendizaje. No tengo que manejar todo, no tengo que ser especialista en todo. Hay que seleccionar. Y sobre una herramienta que quizás en un momento me sirvió, quizás en otro curso ya no me sirva. Y entonces tenga que cambiarla, ¿no? Y aquí es donde entra también toda la parte de creatividad que podemos tener, que todas las personas tenemos creatividad, nada más que a veces está un poco escondida, porque a veces hacemos las cosas más mecánicamente, ¿no? Entonces, ahí se van a conjuntar varios aspectos que vamos a ir revisando, cada quien en lo personal, ¿eh? O sea, vamos a estar en grupo, pero cada quien va a avanzar a su ritmo y con sus objetivos, ¿ok? No nos comparemos con los demás, con que si el otro sí pudo hacer un video
con dimensión 3D, y yo no pude, ¿no? Entonces, cuidado por ahí con esta parte. Todos los trabajos son valiosos, todos. En este sentido, bueno, pues nuestro objetivo general va a ser identificar esos aspectos del aprendizaje en el área digital, qué es lo que está pasando con el aprendizaje, cómo aprendemos hoy en día, así como las distintas modalidades de estudio emergentes, ¿no? Que están mediadas por tecnología. También vamos a aprender a crear estos recursos y contenidos multimedia. Esta va a ser la parte divertida del curso. Y bueno, vamos a utilizar distintas herramientas. Ustedes van también a seleccionar, no se preocupen. Si yo propongo algunas, si alguien más conoce algunas otras y sirven, adelante, sin problema. Y esto va a estar enfocado en potenciar la enseñanza de los derechos humanos desde la perspectiva incluyente y desde el ámbito donde ustedes se encuentren. Aquí va a ser muy importante recuperar toda su práctica, su experiencia y ver de qué manera la tecnología puede desarrollar o potenciar los derechos humanos, ¿no? Que de repente por aquí comentaban, bueno, si es que es un área que está un poco abandonada o muy abandonada, en donde tenemos que estar todos los días empujando y siempre hay transgresión, se transgreden los derechos humanos, siempre estamos, y bueno, nada más basta con entrar a la televisión, a las noticias para ver todo lo que sucede, ¿no? Entonces, bueno, pues veamos de qué manera la tecnología nos puede potenciar esta defensa de derechos humanos. Tenemos la metodología. Tenemos 5 sesiones síncronas con 10 horas de trabajo en plataforma. Cada sesión tiene la duración de 2 horas, máximo. Vamos por ahí también viendo cómo se desarrolla conforme las actividades que vamos a realizar. El trabajo en plataforma. Una vez que nosotros tenemos la sesión síncrona, voy a colocar en plataforma las 3 actividades que vamos a realizar. Ustedes van a tener tiempo libre y no hay una fecha, así que yo les diga, la tarea tiene que entregarse tal día y a tal hora. No, el último día de entrega sí será el 28 o el 29-30 de abril, será el último día para la entrega, y eso porque tenemos que concluir, pero ustedes van a dosificarse en su tiempo, ustedes van a avanzar conforme tengamos las sesiones, igual si quieren adelantar o tienen alguna duda y esperan la sesión, o sea, ahí va a ser libre, el manejo de su tiempo es libre. Y bueno, pues se entrega la constancia de asistencia como valor curricular con un 80% de participación, de asistencia y actividades, ¿no? Entonces, bueno, para que lo tomemos en cuenta. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, algún comentario. ¿Todo bien? Ok, bueno, vamos a iniciar entonces la exposición del tema y quisiera preguntarles qué especificidad o qué, digamos, qué es algo que llame su atención de la forma en la que ahora se aprende. ¿Qué es algo que ustedes hayan notado, algo que llame su atención, algo de que se hayan percatado que ya cambió, que es diferente? O sea, algún dato, algo que ustedes tengan por ahí que les haya impresionado o llamado su atención. Johan, adelante. Hola, buenas tardes. Yo soy Johan Castillo de la Universidad Autónoma de Campeche, estudiante de la maestría. Algo que me llamó mucho la atención es que yo justamente fui de la primera generación yo me gradué en el 2020, ¿no? Entonces, yo estaba cursando mi último semestre de la licenciatura cuando inició el tema de la pandemia. Entonces, yo me graduaba en agosto y la pandemia comenzó en marzo, ¿no? Entonces, en mi último bimestre de la licenciatura lo cursé en línea y entonces y luego comencé a estudiar la maestría de Derechos Humanos. Entonces, como que tuve la oportunidad de estudiar la licenciatura de manera presencial y ver cómo se iban adaptando la impartición de clases en la virtualidad a partir de la pandemia, ¿no? De sus orígenes
hasta ahorita que ha avanzado como 3 años aproximadamente. Y honestamente noté que la principal diferencia que existe es la forma en la que se logra captar la atención del estudiantado. Es muy distinto la forma en la que las profesoras, los profesores pueden llegar a captar la atención de las personas, ¿no? Por ejemplo, cuando estábamos en clases presenciales, para que una maestra pudiera captar la atención de los estudiantes, pues se podía mover a lo largo de la clase, hacer mímicas, etcétera, ¿no? Como que el que esta persona no estuviera de forma estática te permitía como mantener la concentración de alguna forma. Y ahora con la virtualidad es más complejo la forma en la que puedes llegar a captar la atención. Entonces, ¿cómo podemos? Me llama mucho la atención que sí hay personas que han podido lograr captar la atención de los estudiantes a través de modular la voz, de la presentación justamente como en diapositivas, que sí tenga un texto amigable, que tenga colores, que sea sencillo, que permita hilar lo que se está diciendo por la parte de la persona que está exponiendo con lo que dice la diapositiva, que la diapositiva no tenga toda la información propiamente porque justamente es un complemento que tiene a la persona que está exponiendo. Y esto lo noté a partir pues, el desarrollo de mis clases en línea, y me llama mucho la atención que son habilidades y estrategias que justamente se dicen que se adoptaron de lo que ya existía en cuanto al tema presencial, ¿no? Como que cuando era presencial se le tomaba menos atención o se prestaba menos atención a estas características, y con la virtualidad tuvo que ser como fundamental para poder captar la atención de las personas que están tomando clases. Sí. Ay, a ver, esperen. Ok, sí, muy interesante lo que nos comenta Johan, porque sí es cierto. De hecho, hay un método que igual y nos da tiempo de revisarlo, el método 10-20-30, para organizar presentaciones virtuales. Y las sesiones también deben tener como un formato, pedagógicamente también, digamos, como en un tiempo establecido, por el tiempo también de atención que tenemos en el cerebro humano. O sea, no podemos extender nuestra capacidad de atención por mucho tiempo, hacemos descansos y estamos como en ese, digamos, como en ese ir y venir, ¿no? Pero sí es cierto, hay estas cuestiones que han cambiado. Ahora la tecnología tiene algo que atrapa, o sea, que es como toda la parte del diseño, todo lo visual, que eso también, sobre todo para quienes tienen esta parte más desarrollada de lo visual, pues llama más la atención, ¿no? Y igual y te motiva mucho también que el tema te interese, cómo se expone el tema. O sea, son muchas cuestiones que sí van modificando, que van cambiando y que de repente, como dices, ¿no? O sea, lo veíamos en lo presencial, ni nos percatábamos de que ahí estaba, pero ahora está en lo virtual, ¿no? A ver, déjenme, ahorita, antes de darte la palabra, Elida, quiero hacer un comentario aquí del chat, que Lisette, que es que no tiene micrófono. Ella nos comenta que el celular, el uso del celular dentro del aula ya no es una amenaza, porque el docente puede usarlo como una herramienta para todas y todos, ¿no? Y bueno, aquí precisamente, sí, efectivamente, el celular puede ser utilizado como una herramienta en clase, en el aula, siempre y cuando lo podamos y lo sepamos usar para ese fin, porque se nos puede presentar cantidad de situaciones que también me ha tocado ver y me ha tocado presenciar, en donde hay docentes de nivel licenciatura que confiscan el celular al iniciar la clase. ¿Para qué? Para que no se estén distrayendo con redes sociales, ¿no? Entonces, es como esta cosa que sucede desde la primaria, ¿no? De recogemos los juguetes para que no se estén distrayendo. Entonces, el punto está en cómo lo usamos y saber usarlo. Y que además, al momento de que lo estemos usando las estudiantes no estén ya yéndose hacia las redes sociales. Las redes sociales tienen un poder de atracción tremendo. A nivel personal, no voy a hablar de redes sociales porque cada quien es libre de hacer uso de sus redes sociales como mejor crea conveniente. Sin embargo, al pasar al tema educativo, sí tenemos por ahí un desfase importante que vale la pena considerar, sobre todo si se van a usar para la enseñanza-aprendizaje, ¿no? Elida, adelante.
Hola, bueno, a mí cuando me tocó la primera vez tomar una clase en virtualidad, recuerdo que éramos diferentes alumnos de diferentes, incluso pues, países, y una de las herramientas, que no recuerdo ahorita el nombre, me estoy tratando de acordar, que era que incluso podía la maestra, lo que hacía era ponernos la pizarra y todos podíamos escribir como en tipo post-its Ajá. y empezar a escribir, y para mí fue impresionante porque era interactuar de esa manera. Incluso nos hacían quiz de manera, como copiar Ujú. el código QR y todos Ajá. íbamos contestando y los quiz para la retroalimentación de la clase y nos hacía los quiz y decían, e inmediatamente ella veía y se pasaba en la pantalla de la computadora o del celular, pasaba Ujú. inmediatamente cuáles habían sido las respuestas, quiénes habíamos Sí. contestado de manera correcta, quiénes de manera Ujú. tal vez errónea. Para mí fue un gran, pues fue una sorpresa, fue un todo, fue un shock, porque pues por mi generación siempre fue todo presencial, Claro. como que como que no se creía que la virtualidad tuviera todas esas herramientas que pudieran facilitar el aprendizaje. Y cuando voy aprendiendo con todo esto de la pandemia, utilizar este tipo de herramientas, aplicaciones que pudieran facilitar exámenes rápidos para poder hacer el aprendizaje, el pegar post-its como si fuera el pizarrón para unas lluvias de ideas, etcétera. Ujú. Para mí fue increíble, fue algo entrar como a un nuevo mundo Claro. realmente. Y bueno, ya ni decir de las nuevas formas de utilizar diferentes herramientas como Canva, etcétera, ¿no? O sea, Ajá. que son Sí, muy nobles para poder claro. proyectar la información. Ujú. Sí, es Padlet, ¿no? La aplicación, la que Sí, sí, escribes en sí, tiempo sí, real y sí, compartes. sí, en tiempos real. Ajá, Ujú, y sí, el cierto. Mentimeter, pero ¿sabes que esas aplicaciones fueron muy buenas? O sea, a mí me gustaban, también las usaba, pero el problema fue que después ya eran primero eran gratuitas. De Ajá, cobro, y sí, no, ya después ya, después. sí, cuando fue la pandemia, ya muchas de las aplicaciones que eran gratuitas se volvieron de pago y pues ya no las podíamos usar. Sí, Entonces, exactamente, sí, no, se ya, nos ya estaba acabó carísimo. pero eran buenísimas, ajá, Sí, porque la además verdad sí. sí, construías las nubes de palabras, por ejemplo, con el Mentimeter. Construías las nubes y bien bonito que se veía porque Sí, cada quien ponía una palabra sobre un tema y se construía una nube de palabras. incluso me tocó el de utilizar un tipo Word en el cual todos, o sea, por ejemplo, ahorita podíamos estar escribiendo todos al mismo tiempo y En marcaban tiempo real. diferentes colores y Ujú. podíamos ver en tiempo real todo lo que estábamos escribiendo, pero cada quien tenía asignado un color diferente. Claro. Entonces podíamos ir escribiendo y la verdad, digo, a mí todo eso se me hizo herramientas increíbles de Claro. aprendizaje que la verdad, como digo, en un principio a lo mejor sí fue un shock, porque de entrada no sabíamos utilizarlo. Entonces era así Sí. como que, a ver, van a la parte derecha, van a dar clic acá, o sea, pues sí, o Sí, sea, para nosotros fue un shock, pero fue muy bonito poder aprender a utilizar todas estas herramientas. sí, sí, como te comento, desafortunadamente con la pandemia muchas se volvieron de pago y ya no tuvimos oportunidad de usarlas, pero sí eran muy, muy divertidas, ¿eh? Ok, muchas gracias. Nidelvi, adelante, cuéntanos tu experiencia. Ay, buenas tardes, a ver si se está trabando acá el internet, pero espero me escuchen. Bueno, ahorita que me estaba compartiendo la compañera Élida, hace poco me invitaron a una conocida mía iba a dar una clase, un curso para concursar como parte de su certificación, que es la certificación que estaba yo buscando, es la EC0307, algo así, que es para tener herramientas digitales para la impartición de cursos. Entonces ella la iban a evaluar y me invitó como formar parte como participante, ¿no? Del curso que ella diseñó. Y recordé, ¿no? Que sí, la verdad, en el curso en el donde yo entré con ella, pues me gustó mucho, porque justo como
como comparte la compañera Elida. Tenía desde una presentación así muy autodidáctica, los pre y post, nos mandaba un link donde te podíamos contestar, un QR, nos ponía como el pizarroncito para lluvia de ideas, y a partir de esa lluvia de ideas, como que ella giraba un programa, no sé qué hacía, y nos daba el puntaje, que cuáles fueron las palabras, por ejemplo, que mayor se ponderaron entre las y los participantes. Entonces a mí me dejó como que muy impresionada, me gustó mucho, porque pues yo no lo pertenezco como que a esta era digital, ¿no? Bueno, yo soy estudiante de la maestría en Derechos Humanos, y a partir de ser estudiante y de algunas actividades que tengo como parte de la dependencia donde trabajé, fue que pues empezó todo esto, ¿no? Y sobre todo a partir de la pandemia, ¿no? Y en sí me parece muy, muy interesante, y así como pues usted ha comentado, maestra, pues sí, ¿no? La necesidad, ¿no? De contar con estas herramientas para la impartición de conocimientos, ¿no? Y a la vez la importancia de la flexibilidad que pueden ser, ¿no? Como por ejemplo en casos de salud, que puedes estar al mismo tiempo adquiriendo conocimientos y estar en una situación de salud que requiere, por ejemplo, un reposo, como ahorita veíamos con la compañera, ¿no? Y pues sí, me parece muy interesante. Desde mi punto personal, si me tengo que evaluar en este caso, yo considero que sí tengo como que nulos conocimientos, porque he sido más participante que facilitadora, como que tener esta necesidad de diseñar, no la he tenido, más que ser participante a reuniones por Zoom, por Google, o las clases que hemos tenido, ¿no? Como parte de la maestría en Derechos Humanos y en otras actividades personales que tengo. Y sí lo considero necesario, ¿no? Y de allá es que también surgió mi interés de participar en este curso. Me saltó mucho el objetivo, y recordé de que hace poco pues participé con una compañera que se estaba certificando. Y pues sí veo también, ¿no? Como a partir también de esta situación de la pandemia, pues se han creado, qué rápido se han creado estas certificaciones, ¿no? Y que en algún momento se vuelvan como un requisito para los espacios laborales. Me supongo que porque, bueno, mi compañera más que nada por eso lo hacía, porque ella sí está dedicada a dar seminarios, talleres, a la docencia, y más que nada por eso era como que, y sí veo, ¿no? La necesidad. Gracias, eso es todo de mi parte. Sí, de nada. Mi Delvia. Sí, y de hecho esa es la idea, que se certifique. Por ejemplo, en el área educativa se está proponiendo que las y los docentes tengan una certificación de competencia digital, ¿no? Entonces sí es como hacia donde avanzamos, y lo que nos han planteado, las experiencias que han tenido, pues nos dejan ver como esto que estaba comentándoles, ¿no? Bueno, cómo ha cambiado el aprendizaje, cómo aprendemos, cómo desde que recordamos, por ejemplo, que íbamos inclusive a la universidad o a la preparatoria, o todas estas experiencias que tenemos nosotras, ¿cómo es ahora? ¿No? Si, por ejemplo, si tenemos hijos, hijas, si tenemos sobrinas, sobrinos, y vecinas, vecinos, adolescentes, ¿cómo es ahora? O sea, cómo durante la pandemia, por ejemplo, me tocó trabajar y tener experiencia con docentes de básica, y me decían, es que pues prácticamente se les está olvidando escribir, porque ya todo es escuchado y tienen que estar ahí de nueva cuenta como que reforzándoles la lectoescritura, porque ya es mucho digital, ¿no? Entonces, ese es un problema, porque bueno, si comenzamos a tener como les comentaba, de que la tecnología vaya acá y lo pedagógico vaya acá, pues vamos a tener serios problemas, ¿no? Entonces, pues bueno, el tema es cómo se revierte. Bueno, pues la cuestión era tener como toda una programación de cómo usar la tecnología, pero bueno, se improvisó, no se tuvo tiempo de hacer eso,
y ahora tenemos como esa consecuencia, ¿no? Y ahora me ha tocado también en secundarias, por ejemplo, de directoras que prohíben el uso de celular. Decíamos, bueno, no es tanto prohibir, sino cómo lo vas a usar, ¿no? Porque finalmente, pues, ahí está el dispositivo. Y como les comentaba, o sea, el tema en lo personal es que a veces usamos demasiado tiempo el celular o los dispositivos y el internet en lo personal, y después cuando lo sumamos al trabajo o a lo educativo, pues ya se suma mucho tiempo, que no es sano realmente, porque lo vamos a ver. Efectivamente, un lado oscuro de la tecnología es lo que ahora se está estudiando como el tecnoestrés. Y además el tema de cómo ha impactado en la concentración en las personas. Hay un muy bajo ya en toda la población nivel de concentración por el uso del celular y de todas las redes y las tecnologías y todo. O sea, por eso sí tiene muchas ventajas, pero hay que ver cómo podemos sobrellevar lo que sí tiene de desventaja y que está ahí, que ya hay estudios y que, bueno, la adicción al teléfono también, al celular, ¿no? Que también es un fenómeno que ya se ha estudiado. Entonces, hay muchas cosas que ver, ¿no? Y que sí está esta parte novedosa, pero también cómo lo vamos a dosificar, ¿no? Considerando, como les comento y reitero, que en la parte personal se destina mucho tiempo al uso del celular y de redes sociales. Entonces, bueno, pues ahí hay como retos que superar, ¿no? Pero bueno, en materia del aprendizaje, tenemos que en la era digital, como les comentaba, hay un antecedente, tenemos desde la pedagogía el desarrollo de 3 paradigmas psicopedagógicos, conductismo, cognitivismo y constructivismo, en donde el aprendizaje era explicado como un fenómeno cognitivo, individual, de introspección, más adelante con el constructivismo social, un aprendizaje social. Y bueno, pues hasta ahí creo que la mayoría estuvimos colocadas en esos momentos, aprendimos con estos paradigmas, salvo, bueno, quienes son nativos digitales que ya caen directo en el conectivismo, que es esta propuesta de paradigma que les comento que no está todavía consolidada, en donde el aprendizaje se sostiene que ocurre en el interior de ambientes que son muy difusos y confusos y que no están por completo bajo control de la persona. Tenemos un escenario, y lo vamos a ver ahorita con un ejemplo que les voy a poner, de cómo se hace cómo se asemeja el aprendizaje con las conexiones neuronales en nuestro cerebro, con una conexión que fluye en todas direcciones y que así es la red, así es el internet, así está la conectividad, ¿no? Lo que tenemos afuera y que no podemos ver, porque no lo podemos ver, no es tangible, es esta conectividad, esta conexión de redes, ¿no? De nodos que están ahí y que generan información. Entonces, bueno, pues el aprendizaje en ese sentido reside fuera de nosotros, que es una de las características principales del conectivismo y de los anteriores paradigmas, en donde el eje del aprendizaje era la persona, el individuo, como le llamaban en cada uno de los paradigmas, ¿no? Entonces, acá resulta que la red en Internet, el complejo de redes, generan información y conocimiento y aprendizaje. Y entonces ya no está solo en la persona, sino que también está enfocado en esta serie de conexiones de información especializada. Ustedes han escuchado ya del Big Data, ¿no? De toda esa información que se genera con todo lo que nosotros googleamos, con todo lo que buscamos en el Internet, palabras que decimos que inclusive ya los celulares, los dispositivos actuales son capaces de enviar la información con el solo emitir. A veces estás platicando y si traes el celular por ahí, después te empieza a llegar información de la plática que tuviste, porque ya hay una conexión ahí, o sea, empiezas a generar algoritmos y eso es información y esa información son bases de datos gigantes que se filtran
y que generan nuevo conocimiento, ¿no? Entonces, es más complejo que antes, o sea, realmente sí ha cambiado mucho, mucho. O sea, antes, por ejemplo, para acceder a cierta información teníamos que ir directamente a la biblioteca. A mí me tocó de ir y estar ahí fotocopiando, escribiendo, transcribiendo lo que los libros nos decían y todo. Y ahora pues no, o sea, ahora tienes una conexión inmediata y accedes a toda la información que quieras en el momento que quieras, siempre y cuando tengas la conexión a internet, ¿no? ¿Nos vienen nuevos problemas? Sí, porque ahora cómo filtramos esa información. O sea, no es nada más acceder a la información, sino cómo la curamos, cómo la filtramos, ¿no? Para que sea útil y además sea confiable. Pero bueno, en principio así está ahora el tema del aprendizaje. Ya no somos personas en grupo que aprendemos, sino que es todo un conjunto también de redes que están conectadas afuera y que también están implicadas en el manejo de la información, en la generación del conocimiento, ¿no? Por ejemplo, nuestra plataforma Zoom, en la que estamos ahorita, ¿no? Ya está generándose, se está generando una grabación, que es la que se va a difundir. Aquí estamos compartiendo la presentación que se va a difundir. Todo va a quedar grabado y entonces esta presentación, esta sesión, la va a poder consultar quien sea en el momento que quiera, las veces que quiera, ¿no? Entonces, esa es, digamos, como la característica principal y lo que marca el rompimiento con los otros paradigmas. ¿Por qué la educación mediada con tecnologías o virtual no se puede montar? Aunque sí tiene algunas características de los otros paradigmas, que nunca vamos a encontrar pureza de paradigmas, ¿eh? O sea, siempre van a estar combinados al momento de que aplicamos un programa educativo y demás, siempre va a existir una combinación. Sin embargo, la educación mediada con tecnología sí requiere como este referente del conectivismo, ¿no? Ahora, el uso de tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digitales, que son conocidas como las TICAD, pues bueno, son una tendencia que avanza, como les comentaba, ya no se detiene en este siglo XXI. O sea, ha cambiado impresionantemente desde que empezó la educación virtual. Me acuerdo que a mí me tocó de las primeras versiones de la plataforma Moodle, que estaba diseñando un programa de educación virtual precisamente en no discriminación, para la formación, la sensibilización en la no discriminación. Y apenas estaba como asomándose el tema de la virtualidad, era, ¿qué será? 2000, estoy hablando del 2007 aproximadamente. O sea, ustedes vean ahora cuántas versiones hay de módulo y cuántas plataformas se han desarrollado de 2007 para ahorita, o sea, exponencialmente, o sea, ha habido un avance increíble. Entonces, pues bueno, así estamos y en tendencia y pues va a seguir, o sea, la idea es que, como les comento, esto va a seguir avanzando. Entonces tenemos que ir posicionándonos desde dónde vamos nosotras y nosotros a avanzar con ello, ¿no? La integración de las TICAD pues abarca los múltiples procesos estructurales y curriculares en las instituciones, porque cuando estamos en una institución determinada, esa institución puede tener ciertos recursos y ciertas tecnologías que van a estar para disposición de las personas, ¿no? Ya sea en el ámbito educativo, ya sea en la administración pública, ya sean ONGs, en fin, ¿no? Ahí va a depender tanto de la, digamos, como del acceso que se tenga, de los recursos que se tenga para adquirir tecnologías. Entonces, bueno, pues hay instituciones educativas que tienen hasta simuladores virtuales y todo muy padre en 3D, hay quienes no, entonces hay plataformas también o sea, digamos como de diferentes niveles. Entonces, bueno, pues ahí depende de cuánto recurso tenga la institución para hacerse de estos recursos, ¿no? Y bueno, todo esto implica un cambio de rol, tanto en docentes o quienes estamos del lado de la instrucción y de los estudiantes de
las estudiantes, de aprendices o de quien esté del lado de participante, ¿no? Ya no es lo mismo que en lo presencial, ¿no? El uso de las TICAD implica que tanto el docente como el aprendiz o estudiante realice otras funciones o diferentes funciones apoyándose en sus competencias digitales y habilidades socioemocionales. ¿Por qué son importantes las habilidades socioemocionales con la tecnología? O sea, si ustedes se dan cuenta, siempre han sido importantes para la educación. Sin embargo, ha habido un auge de las habilidades socioemocionales a partir de que la tecnología ha ido en aumento. ¿Por qué creen que ha sucedido esto? ¿Por qué creen que hay o que existe este vínculo ahí que han ido como en aumento el interés por el tema? ¿No? ¿Podría volver a formular la pregunta, si es tan amable, por favor? Sí. ¿Por qué consideran o por qué creen ustedes que últimamente se le ha dado mucha importancia al tema de las habilidades socioemocionales, si siempre han sido importantes para el proceso de enseñanza-aprendizaje? Bueno, en la forma en la que yo lo he podido percibir últimamente es que a los maestros últimamente se les está inculcando más, por ejemplo, el lado humanista en la educación. Si lo vemos como hace algunos años, pues los maestros le pegaban a los estudiantes porque no ponían atención, ¿no? O sea, y ahora se toma en consideración eso. Si el niño viene motivado, si el joven a lo mejor trae problemas en casa, si tiene problemas económicos, entonces todo eso merma en su atención, merma en su educación. Entonces, que el docente tenga esas competencias socioemocionales, más aparte que esté apoyado, digamos, de un departamento que precisamente esté enfocado en esas situaciones, ¿no? Pues es una forma de apoyar a la educación. Entonces, realmente no es que siempre estuvo ahí, pero nunca se le dio la importancia, ¿no? Y es algo que podemos ver en cómo evolucionó la educación y los métodos de enseñanza también. Ok, muy bien. Ahorita retomo parte de lo que nos comentas, Apolinar. Adelante, Oxana. Sí, bueno, ¿sí se escucha? Sí. Ah, muy bien. Yo creo que, bueno, hay muchas razones, pero así como podría destacar dos. Por un lado, bueno, y cambia el modelo de enseñanza. Si vamos de la generación que somos, ¿no? Analógica a la generación digital, entonces, además de cambiar los formatos y la manera de enseñar, también tendría que cambiar la manera de evaluar y de dar seguimiento al aprendizaje de los alumnos. No puedes aplicar la misma métrica de antes con la realidad y con el modelo de educación que es diferente. Eso es por un lado, porque también la interacción digital implica otra cuestión psicológica, no solamente pedagógica. Esto es por un lado. Y por el otro lado, en el estudio de las redes sociales, sobre todo de las redes sociales y la interacción o la vida social en las redes a través del espacio digital, también se ha comprobado de que hay al menos de entre características psicológicas, por un lado, que genera un alto nivel de adicción. Y hay una interacción dentro ya de la ciencia explicada, de la ciencia neuronal, que sí influye en el estado neurológico, no solamente emocional de las personas. Entonces, esos aspectos tendrían que tomarse en cuenta o al menos estudiarse por parte de las personas, y los pedagogos, porque finalmente forma parte, ¿no? de este nuevo modelo de enseñanza-aprendizaje. Claro. Gracias, Oxana. Ahorita voy a hacer recapitulación de lo que nos comparten. Luis Adalberto, adelante.
Y también las habilidades socioemocionales previenen actitudes de riesgo y mejoran el clima escolar y la relación entre los profesores y los estudiantes en este nuevo paradigma de la educación, en donde el docente ya no es la figura central en este proceso de enseñanza-aprendizaje, sino simplemente es un facilitador del conocimiento, y el alumno, a través de las herramientas que se le brinden, construye también su propio aprendizaje. Digo, hablo desde el punto de vista de la media superior. Desde la reforma que se dio en 2012 en el marco curricular común, se implementaron estas habilidades socioemocionales en todo el nivel medio superior, precisamente por la gran deserción escolar que había, pero además por las actitudes de riesgo que se fueron demostrando en los jóvenes y la respuesta hacia los docentes que les impartían las clases. Sí, sí, de hecho, lo que nos comentan José, Apolinar, Oxana y Luis, es real, es cierto, la parte de cómo impacta, ¿no? Cómo se van construyendo los ambientes de aprendizaje, que si bien en lo presencial lo teníamos todo el tiempo ahí, que sabíamos que también era importante, con el tema de la tecnología en la educación, viene este otro aspecto que es el cómo impacta a nivel de lo neurológico, porque las tecnologías, redes sociales principalmente, están diseñadas de tal forma que impactan directamente al sistema intuitivo de las personas a nivel cerebral. Entonces, en la parte intuitiva está toda la parte emocional. Y entonces ahí se conecta directamente. O sea, es un enganche y difícilmente pasamos al segundo nivel, que es el nivel racional. Entonces, si nos quedamos todo el tiempo ahí, lo que sucede es todo este tema, por eso es que hay tanto problema en la adolescencia con el uso de dispositivos y redes sociales, porque hay un enganche directo a la parte emocional, intuitiva, y es muy difícil que salgan de ahí o que puedan pasar al otro nivel y pensarlo de otra manera, ¿no? Verlo de otra manera. Esto impacta, obviamente, en el ambiente que se genera, en el contexto real, personal y presencial, porque si nos conectamos a lo directamente emocional, ¿qué es lo que va a venir si no lo logramos controlar? O estamos bien felices porque nos ponen like en todo y nos dicen que qué bonitas o bonitos estamos y que qué bonito lo que publicamos, o caemos en un estado de frustración, agresión y demás si no me dan like, o si me empiezan a decir que qué mal me veo, o si comienzan a decir que qué feo hablo. Entonces está toda esa parte que no está regulada, ¿no? Y eso genera un ambiente de mayor agresividad, un contexto más agresivo, y es por ello que muchas escuelas prohíben el uso de dispositivos, ¿no? Porque es muy difícil tener, digamos, como el control de todo esto, ¿no? El foco rojo en tema de tecnología, redes sociales, entonces está en la adolescencia, en adolescentes. Ahí es donde el tema está muy, muy complicado, muy, muy complicado, y tenemos muy poco avanzado para lidiar con ese problema. Entonces, pues bueno, ahí está como el dato de por qué es importante que desde la docencia también se maneje este tema, ¿no? Y por eso tiene también más importancia la habilidad socioemocional, como que es ahí más complejo el asunto con la tecnología, ¿no? Cómo nos relacionamos a través de la tecnología. Ahora tenemos que a partir de la tecnología, pues hay pues una emergencia de modalidades de estudio que hice un cuadro para clasificarlas. Bueno, aquí les voy a saltarme esta porque ya lo vimos, pero este cuadrito me interesa que lo veamos, que sí lo revisemos con calma, porque tenemos 3 grandes modalidades de estudio mediadas con tecnologías, que es la modalidad presencial con TIC, la modalidad híbrida o mixta y la modalidad e-learning o virtual, que
de alguna manera nos colocamos en alguna de estas opciones. En las instituciones, a nivel institucional, estamos en una de estas. De repente ya no es viable o ya no se puede la presencialidad así nada más. O sea, siempre estamos ya como utilizando algún recurso, proponiendo algún otro tema por ahí de recurso de busquen, vayan a un repositorio digital, o inclusive hay docentes, a mí me encanta que tengan sus canales de YouTube y hacen sus cápsulas y las difunden entre sus estudiantes. ¿Por qué? Porque a veces encontramos, cuando hacemos una curación de contenido, por ejemplo, en YouTube sobre un tema, y de repente vemos que, híjole, andamos buscando un video o algún video que sea pues, adecuado al tema que vamos a trabajar y no encontramos nada, ¿eh? Hay veces que no encontramos nada o encontramos videos de muy mala calidad y lo que nos queda es hacer nuestros propios videos, nuestras propias cápsulas. Entonces, ahí es recomendable que sí, cuando vemos que no hay material sobre los temas que vamos a tratar, es conveniente que como docentes ahora sí que nos arriesguemos a hacer nuestros propios videos, que a lo mejor no somos como muy... Hay profesores que me dicen que les da mucha pena estar frente a la cámara y que no les sale, ¿no? No, pero bueno, hagamos el intento, ¿no? O sea, intentémoslo 1, 2, 3 veces y a lo mejor no queda perfecto, les digo, pero ustedes, lo que ustedes digan para sus estudiantes va a ser valioso, entonces, y lo van a valorar. Entonces, hagámoslo, ¿no? Es mejor hacerlo que no hacerlo, aunque no nos quede excelente. Y bueno, estas modalidades de estudio tienen estas características que aquí se presentan en la tablita, que es muy importante. Igual la presentación la voy a compartir en el Classroom para que ustedes la tengan. Y se cruzan con estas 4 modalidades de aprendizaje, que es el aprendizaje móvil, el aprendizaje en la nube, el aprendizaje personalizado o adaptativo, que es una parte muy, muy importante de la educación mediada con tecnologías, y el aprendizaje ubicuo, que ocurre pues en cualquier lugar, en cualquier momento, siempre y cuando tengas una conexión a internet, ¿no? Entonces, este cuadrito es muy importante que lo tengamos como claro para saber dónde estamos en la institución, qué estamos haciendo, ¿no? Para dónde estamos yendo, para acá, para allá, ahora qué puedo utilizar, qué aprendizaje me quedaría cruzar con una modalidad e-learning o con una modalidad híbrida, ¿no? ¿Cómo lo estaría cruzando? Y aquí, bueno, les comparto como una breve definición de cada uno de los aprendizajes. Pues el aprendizaje móvil o móvil learning, pues es este aprendizaje pues en el móvil, ¿no? En el celular, que como les comentaba, tiene sus ventajas, desventajas. Y bueno, nada más, siempre les pido que por favor les digan a sus estudiantes que mientras van manejando no entren a la clase. No revisen la sesión grabada, por favor, cuando vayan manejando. Entonces, bueno, pues es aprovechar todos estos recursos del internet, de los dispositivos móviles, y que, bueno, puedan ustedes estar en cualquier lugar, en cualquier momento, atendiendo el aprendizaje. El aprendizaje en la nube, bueno, pues creo que todos hemos tenido alguna experiencia con este aprendizaje, en donde, bueno, pues subimos, ya no es necesario que yo traiga mi USB y todo, sino que ya lo coloco todo en la nube y en cualquier momento lo puedo recuperar y compartir. El aprendizaje personalizado, que es esta metodología de enseñanza, ¿no? Que nos permite apoyar estas necesidades, características, habilidades y ritmos de cada uno y una de nuestros estudiantes, ¿no? Aquí es muy importante seleccionar estrategias didácticas que me lleven o me permitan atender esta diversidad. Hay una tendencia, porque es difícil, no es fácil hacer esto de seleccionar las estrategias. Es complicado y a veces nos lleva más tiempo del que tenemos. No es porque no se quiera hacer, a veces no tenemos el tiempo. Cuando tenemos 3 grupos, 200 estudiantes, o sea, ¿cómo le haces, no? O sea, pero aún así se puede hacer un esfuerzo. Te das cuenta conforme vas avanzando, cuando vas conociendo a tus estudiantes, conforme vas viendo cómo se va moviendo el grupo, qué necesita, dónde necesitas reforzar, dónde están bien y dónde realmente te puedes apoyar en ellos y dónde sí necesitas reforzar, ¿no? Entonces ahí es tener la estrategia. Me ha pasado que luego me dicen, es que yo tengo el tema, pero no sé cómo hacer esto de la estrategia, ¿no?
Entonces, es irlo desarrollando poco a poco. Lo vamos a ir viendo. En la última actividad vamos a tener la oportunidad de poner en práctica todo esto, van a ver. Y el aprendizaje ubicuo es este conjunto de actividades apoyadas en las TICAD, que bueno, nos permiten acceder de forma instantánea al aprendizaje, ¿no? Y bueno, esto está presente, el aprendizaje ubicuo, en todas las modalidades de estudio con tecnología. O sea, ahí no hay como esta selección, ¿no? Y por último, tenemos que todas las modalidades de estudio mediadas por tecnologías tienen digamos, como el objetivo o la meta de generar un aprendizaje transformador, innovador, ¿no? Lo que también conocemos como aprendizaje de innovación, ¿no? Que aprendamos cosas nuevas cuando hacemos este ejercicio de desaprender lo que ya hemos aprendido, de darnos la oportunidad de decir, voy a hacerlo de otra manera. Igual y no me sale perfecto, pero lo voy a intentar, ¿no? Antes que abandonar, puedo intentar hacerlo diferente. A mí me sorprendió mucho una profesora de Huamascapotzalco, que apenas en febrero tuvimos un curso antes de que se fueran al paro. Tuvimos un curso sobre curación de contenidos y a mí me sorprendió mucho ver cómo ella, para explicar un tema de química, utilizó un formato de historieta, como de cómic, en estilo de cómic, ¿no? Y lo hizo diferente a de cómo lo había venido haciendo, ¿no? Cómo explicaba y cómo exponía, lo hizo en una historieta cómica. Entonces, pues muy padre que fue como su proceso y al final expuso su proyecto y quedó muy, muy bonito, ¿no? Entonces, bueno, pues esa idea de hacerlo diferente, ¿no? Tanto docentes como estudiantes tenemos que desarrollar esas habilidades de pensamiento crítico, sobre todo cuando estamos inundadas de información. Esa es una realidad, tenemos esa ventaja, pero la desventaja es que no todo lo que vemos y lo que nos cae en la red es confiable. Entonces tenemos que ser críticos, críticas, para seleccionar lo que es confiable, lo que sí puede ser una fuente fidedigna de aquello que sería como basura, ¿no? Y la teoría del aprendizaje transformador da un rol esencial a la reflexión como este medio para cambiar nuestras estructuras mentales, ¿no? O sea que a veces es solo pensar en cómo lo voy a hacer de una manera diferente, ¿ok? Entonces, ahora, no sé si tengan alguna duda, algún comentario, me gustaría compartirles este siguiente videíto, es una cápsula de 6 minutos y cachito, que nos explica esto del conectivismo, sobre lo cual nos vamos a ir reflexionando, porque voy a colocar en el Classroom un artículo que quisiera compartirles, y esta cápsula que vamos a ver ahorita es el extracto de una exposición más amplia, que también les voy a compartir en el Classroom para que la vean con tiempo, porque tiene aproximadamente unos 35 minutos de exposición. Entonces no daba tiempo para hacerlo aquí, pero se los voy a compartir para que lo vean y lo podamos recuperar la siguiente clase, ¿ok? Entonces, ahorita si me apoyas, Fer, con la transmisión del video para que podamos mirar la cápsula, ¿ok? Sí, claro, lo voy a compartir. Gracias. Voy a dejar de compartir tu pantalla. ¿Por qué nueva ciencia de las redes? Porque de un momento a otro se hace posible empezar a entender un montón de fenómenos en términos de relaciones de red, entre nodos, conexiones, cómo se relaciona una cosa con otra, etc. Y entonces uno empieza a ver nodos y cosas protagónicas y redes de transmisión, líneas de transmisión que conducen la electricidad, por ejemplo. Y uno empieza a ver trabajo como este, son mapeos de proteínas para tratar de ver cómo se relacionan distintas enfermedades entre sí. Y al mapearlo de esta forma, al tener esa representación, vemos cosas que antes no veíamos. Y las redes, lo que llamamos redes sociales en estos días, esas plataformas, también nos permiten hacer representaciones de grupos humanos. Eran cosas que tal vez a nivel de aula uno hacía con los sociogramas desde hace mucho tiempo. Pero esto nos permite otra escala, nos permite ver otro nivel.
Entonces uno tiene visualizaciones de cómo son sus redes en Facebook, que le permiten ver que están segmentadas a veces geográficamente o por intereses. Y cuando uno se va alejando en una maraña cada vez más grande de personas, de una red social, que finalmente son agrupaciones y relaciones entre personas. Pero no solo eso, sino que esas redes, esas propiedades aplican también para algo que tenemos con nosotros toda la vida, que son nuestras neuronas y nuestro cerebro. Y resulta finalmente que nuestro cerebro es también una gran red, tal vez la más compleja que conocemos, y hay gente que está trabajando en tratar de representar segmentos de esa red y mostrar cómo fluye la información y qué representa todo el proceso de conexión en las distintas neuronas del cerebro. Cuando uno tiene todos esos ejemplos distintos de red, vale la pena encontrar un piso común para saber de qué está hablando uno cuando habla de red. Y en términos muy generales, cuando uno habla de red, uno está hablando de nodos, uno está hablando de conexiones entre los nodos y está hablando de señales entre los nodos, ¿vale? Habitualmente, y lo que uno encuentra en el documento de George, el asunto llega hasta acá. Lo importante son ni siquiera los nodos, sino lo más importante son las conexiones. Pero resulta que una red también tiene señales. ¿Por qué son importantes las señales? Si usted piensa en la red eléctrica, imaginen los lugares donde se genera la energía, los puntos de donde fluye la energía. Imaginen todas las líneas, pero imaginen que no hay luz. Entonces uno puede tener toda una infraestructura conectada, pero si no hay señal, si no hay nada fluyendo por ahí, no pasa nada. Lo mismo pasa con el cerebro. Usted puede tener un montón de neuronas conectadas de una manera absolutamente compleja y si no hay impulsos eléctricos que muevan neurotransmisores, usted está muerto. Entonces tampoco hay una red funcional. En esa medida el asunto de las señales se vuelve importante. Creo que es una cosa que uno podría agregar un poquito a la discusión sobre conectivismo. Mucha gente critica eso. Desde la perspectiva de ellos, tiene sentido pensar en una teoría nueva, una teoría para una era digital. Una teoría que toma en cuenta un montón de cosas que las clásicas no, y que se enfoca en una cosa distinta a las otras, que es la conexión. Si bien antes hablábamos de conducta, cognición y construcción, en el conectivismo lo esencial es la conexión. En este sentido, en una red, esto es lo más importante. Pues hay obviamente, para desarrollar esas ideas es necesario hablar de qué es el aprendizaje entonces. Y si bien no se dice de manera absolutamente contundente qué es aprendizaje, George Siemens sí lo caracteriza con algunas ideas. Por ejemplo, el aprendizaje es caótico. Eso quiere decir que no es completamente ordenado, sino que es una cosa desordenada. No obstante, si uno se pone riguroso, uno tendría que decir, bueno, ¿qué significa que el aprendizaje es caótico? ¿Que cumple con las ideas de la teoría del caos? ¿Que en realidad estamos hablando de atractores extraños y de que no podemos predecir el aprendizaje? ¿Qué significa exactamente eso? Que parte del lío con la teoría del caos es el caos no le permite a usted predecir, le permite observar tendencias, pero no hacer predicciones. ¿Dónde deja eso a nuestra intención educativa habitual de verificar que el aprendizaje específico se logró? La otra cosa que dice es que es continuo, aprendemos a lo largo de toda la vida. Y uno podría argumentar perfectamente que sí, es cierto, aprendemos cuando nacemos, o de pronto antes, mucho antes, y dejamos de aprender cuando nos morimos, porque las señales dejan de fluir. Pero hay una cosa interesante aquí, y es que esta idea de aprendizaje continuo a veces se relaciona con las ideas de aprendizaje a lo largo de la vida. No sé ustedes, pero en mi experiencia personal he encontrado que cuando algunas personas se refieren a aprendizaje a lo largo de la vida, están hablando de escolarización a lo largo de la vida. Entonces, aprender a lo largo de la vida es ir una y otra vez a la institución educativa a hacer un programa adicional. En este caso de lo que se trata es de ustedes aprendiendo en todo momento, a lo largo de toda su vida. No hay una distinción respecto al espacio en el cual usted aprende, sea una institución educativa o no, usted está aprendiendo. Entre lo que proponía decía también que es un proceso de co-creación, no se aprende de manera individual, el asunto es esencialmente social, en esa línea va muy de cerca con lo que dice Vygotsky y genera toda una reacción de parte de las personas que trabajan en constructivismo social, diciendo esto no es nada nuevo, nosotros ya estamos trabajando en esto. Dice también que es un proceso complejo, no es lineal, y complejo en este caso tendría que ver tal vez con la falta de linealidad, las múltiples variables que intervienen y la dificultad de saber cuáles son los productos de una experiencia educativa específica.
surge una experiencia educativa mucho más de lo que uno esperaba. Eso tiene que ver con emergencia también, que es un proceso de especialización conectada, decía también en ese documento, porque una cosa, usted tiene nodos especializados que se conectan entre sí y que a través de interacción generan algún tipo de conocimiento. Y es un proceso incierto, porque como la información en nuestros días está cambiando de manera permanente, lo que es cierto hoy puede no ser cierto mañana. Lo curioso es que eso ha sido pues como una constante a lo largo de toda nuestra historia, así no lo tengamos completamente presente con frecuencia. ¿Piel con tendencia al acné y manchas? Nuevo Garnier Expresa Clara Serum Anti-Imperfecciones. ¡Pruébalo! Chasing that A and want to save time on proofreading? Grammarly makes editing one click simpler. Bueno. Ahí termina la cápsula. Es, como les comento, es de una adaptación de la exposición que es más amplia, que está muy interesante. Se las voy a compartir para que la puedan revisar y lo comentemos en la siguiente sesión. También les voy a compartir una lectura, un par de artículos, son breves. O sea, realmente no es como, porque además no hay mucha teoría. O sea, es lo que les comento, o sea, no tenemos así como mucho, así como en los otros paradigmas, que bueno, a libros completos, pues no, aquí tenemos como muy poco. Y bueno, pues ustedes van a ir también armando su propia definición a partir de su experiencia. Y pues bueno, ese va a ser el tema con el que vamos a compartir la siguiente sesión. Por el momento, bueno, pues me gustaría terminar aquí. No sé si tengan alguna duda, algún comentario. ¿Algún reclamo? ¿Todo bien? Solo agradecer la oportunidad de estar acá, la introducción y la primera sesión que creo que fue muy interesante y esperar la segunda. Muchas gracias, Luis. Y bueno, pues sí, también les espero aquí la siguiente sesión. Vamos a entrar, aparte de que vamos a hacer la lluvia de ideas con estos materiales, vamos a trabajar, ya vamos a entrar con el tema de la competencia y ahí vamos a realizar una actividad también por equipos muy interesante para que nos permita la retroalimentación, ¿no? De nada, les agradezco muchísimo. Claro que sí.